vamos a mirar más de cerca, ya de pronto la situación no es tan amena como parecía de esa dinámica. ¿Listo? Como cuando vemos una casa muy bonita por fuera, dice uno, y tan bonita esa fachada, que eso con esas fachadas que cobran los impuestos, ¿no? Los prediales. Y por dentro todas las puertas caídas. Cualquiera le dice a usted, uy, no, pues con ese frente, y le dice, no, esa casa vale 500 millones, y ese frente, y dice, uy, ese frente tan bonito. Y cuando usted entra como en la estrategia del caracol, ¿no? Valga la redundancia, las paredes por fuera, ahí estaba la casa, y por dentro no había nada. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí muy jocosa la diapositiva. Lo que para uno es adecuado, para otros no. ¿Sí? Cada escenario es diferente y tenemos que ver qué recursos tenemos nosotros. ¿Listo? Por eso, bueno, vamos a revisar, se habla de componentes del proyecto. Entonces, básicamente, estos son elementos con los que ustedes van a estar relacionados en el desarrollo de la iniciativa operativa que van a presentar ustedes. Entonces, se habla de una introducción, de una denominación de proyecto. De hecho, pues el proyecto va a tener un nombre, ¿no? Y entonces ese nombre debe ser lo más específico posible, lo más aterrizado. Por eso en muchas ocasiones el nombre del proyecto se elabora o se pule ya en el final del ejercicio, cuando usted ya ha podido agotar todos los estudios pertinentes y ha podido abocar en realidad dónde lo va a ubicar, para qué población lo va a ubicar, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? En realidad, ¿qué es lo que usted ha proveído en ese proyecto? ¿Sí? Entonces, eh, este es digamos, una punta de lanza de cuando yo ya desarrollé todas las actividades pertinentes a la formulación del mundo. Bueno, entonces dice naturaleza y historia, entonces, ¿qué vamos a hacer? La justificación, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, dicen, no, es que hay una problemática así de tal población, entonces queremos impactarla de tal y tal forma. Los objetivos, ¿para qué? ¿Qué quiero obtener? Si hay una problemática, ¿qué pretendo obtener para mitigar o definitivamente cerrar esa problemática? De los objetivos siguen las metas. ¿Cuánto voy a desarrollar? Algo no, que es que hay una población, unas condiciones eh, eh, monetarias muy difíciles, económicas muy difíciles, y queremos hacer un proyecto de vivienda. Ah, bueno, un proyecto de vivienda. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Realizar un proyecto de vivienda para dar casas, apartamentos a tal población. Entonces, en las metas diría cuántas casas o cuántos, por decir algo, o cuántos apartamentos va a sacar y para cuántas personas. Población a la que se destina, bueno, pues, ¿cuál es la población objetivo? Ámbito geográfico, ¿dónde lo va a ubicar? No es lo mismo lo que decíamos, ahí ya en el mismo escenario casi que geográfico, casi que en el mismo escenario. Eh, hacer un proyecto en el norte, si en el norte, el Líbano es del norte, Libia es del norte, pero son poblaciones bien diferentes. Plan de acción, cuándo y cómo, entonces ahí vienen los cronogramas, los recursos para esos, cada uno de esos escenarios y demás. Metodología y técnicas, ¿cómo lo voy a hacer? En el caso de ustedes, cronograma, qué técnica voy a utilizar para cada sentido. Duración, entonces ahí va lo de corto, mediano y largo plazo, cuánto tiempo y cuánto tiempo va a utilizar para cada etapa de ese proyecto. Recursos necesarios, entonces con qué, tangibles o intangibles. ¿Sí? Presupuesto cuánto, si tú eres responsable de dar, entonces, pues, tienes, en el presupuesto se habla de público, privado o mixto. Entonces, en la institución responsable se habla también de quiénes son los que van a proveer estos recursos y quiénes van a ser parte del proceso. Y la bibliografía de fuentes primarias o secundarias, qué sabemos y qué se va a averiguar. Listo. Entonces, aquí también está una, como un pequeño bosquejo de los apartes de lo que es el proyecto, de lo que sería uno de los proyectos que ustedes van a desarrollar. Entonces viene de la mano con lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Se habla de la descripción general del problema, así que vamos a ver un poquito más a detalle, el diagnóstico,
el cuadro matriz o árbol de causas y efectos, la matriz de problemas que llaman. El objetivo global, que es un objetivo grande, pero que también más adelante hay unos objetivos más detallados. Alternativas de solución, ahí está lo que yo les decía a ustedes. Viene lo de las análisis de las alternativas de solución para definir, pueden haber dos o tres, pero cuál es la más adecuada para ese proyecto, para esa necesidad. ¿Sí? Y después de seleccionar la que es la más adecuada en teoría, entonces se describe a detalle por qué es la más adecuada y cuál es el pormenores. Habla en la parte 7 de objetivos, entonces otros objetivos. Se habla de objetivo general y objetivo específico de ese detallado. La octava, situación esperada. ¿Qué se pretende en el escenario ideal que va a pasar con el proyecto? ¿Listo? En el noveno dice estudio técnico. ¿Cierto? Entonces ahí es donde ustedes, mejor dicho, la sacan del estadio, como dicen los futbolistas, porque esa es la parte donde ustedes son los fuertes del escenario. Generalmente se utiliza un proyecto y ese proyecto es de acuerdo al perfil eh, de pregrado del profesional, ¿no? Porque pues difícil uno ponerse a decir que va a hacer un proyecto de medicina cuando no es ingeniero. Esto va a ser mucho más complicado, no es imposible, pero obviamente no tiene que escudriñar y leer y mapear, porque es una carrera, es una profesión totalmente diferente a lo que nos compete a nosotros. Entonces, se habla de localización física, entonces, del nivel freático, de las precipitaciones, todo eso que es como para centros cultivos que vayan a manejar, ¿cierto? O en el caso de la agricultura, para el montaje de una planta o algo similar, pues donde la voy a dedicar que sí queda de la construcción. Macrolocalización y microlocalización, entonces macrolocalización habla de país, de departamento, municipio, todo eso, y ya microlocalización es más en definitiva que la vereda, que el barrio, que de pronto la ubicación geográfica en cuanto al detallado de GPS y demás, ¿cierto? Tiene una longitud y unos datos específicos en un punto geográfico exacto. Se habla de mercadeo también. El mercadeo, entonces, ahí tiene que ver mucho con los estudios de mercado y demás. Tamaño, entonces, qué tan grande va a ser la planta de producción o de transformación, el centro de acopio o el cultivo, sí, pero también no solo en espacio físico, sino el tamaño habla también de cuánto puede producir, ¿cierto? El tamaño dice, es que van a sacar tantas toneladas de yuca en cada 3 meses, cada 4 meses, depende cómo colocan el cultivo escalonado, ¿cierto? O si es la totalidad del cultivo y se va a hacer ingeniería, como decíamos que hay un horizonte del proyecto, que ese horizonte se divide de acuerdo al periodo vegetativo del cultivo. Entonces ese tamaño, bueno, que son tantas hectáreas, o que son tantas toneladas, o tantas cargas de tal producto, de café, o qué sé yo. ¿Sí? Bueno, la tecnología, ¿qué tecnología van a usar? Pues por lo mismo se habla de que es el fuerte de ustedes. Se puede producir, va a dar redundancia, un determinado producto del sector primario, pero entonces hay varias técnicas para esa extracción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál utilizarían? ¿Cuál es la más adecuada? Y en eso ustedes son los libros, cada uno tiene su perfil idóneo para su protección. Bueno, tecnología, se habla de estudio ambiental, entonces el estudio ambiental, lo que hablamos, tiene mucho que ver con el impacto que puede tener el proyecto en el ambiente y la comunidad circundante. Entonces hay que ser muy juiciosos en los, digamos, impactos positivos o negativos. Puede ser que no, pues que al desarrollar pues antes, por ejemplo, del mismo cultivo de pollos, que no, vamos a sacar gallinaza y le vamos a dar la posibilidad de que la gente aproveche esa gallinaza para hacer un compostar, perdón, un abono o algunas cosas, ¿cierto? Para la gente que está en las inmediaciones de donde estamos haciendo el proyecto. Pero
muy difícil, muy diferente, perdón, sería si esta gallinaza lo que hace es solo afectar a las casas que están alrededor con los aromas y demás, ¿cierto? Porque eso tiene una alta capacidad de polución, ¿cierto? Por los vapores y demás. Entonces, hay que revisar, por eso la distancia que debe haber entre ciertas extracciones productivas y transformaciones productivas y los centros poblados. Entonces, por eso es importante la gestión ambiental. Yo le decía también de pronto los conejos lixiviados, que salga como de una marranera, ¿cierto? Que se trata de liquidar en lugar de darle manejo para hacer de pronto lo mismo, un abono para darle de comer a unos peces. Entonces lo dejo caer ese al río y el río va a alimentar las casas del centro poblado que está más bajito en la cordillera, pues ahí el impacto que estoy haciendo no es el mejor. O si tengo que tumbar una cantidad de árboles para montar el proyecto que yo quiero, si voy a montar el cultivo, voy a montar la planta, pero tengo que montar la parte un poco de árboles, yo sé que esos árboles son los que evitan que haya erosión en la cordillera y que me le vayan el agua se desborde a las casas que están más abajo, pues ahí viene el inconveniente. Eso hay que ser muy juicioso el estudio ambiental, a pesar de que no se le va a decir mucha importancia, hay que ser muy juicioso con cómo impacta positiva o negativamente a todos y cada uno de los agentes circundantes. No solo hablemos de seres humanos, sino también eh, la parte, la fauna y flora que está en el escenario eh, ambiental. Bueno, entonces el normograma tiene mucho que ver con esa parte, pues son los normogramas de aprovechamiento de agua, de, de, de pronto desechos líquidos y sólidos que yo vaya a generar, cómo los voy a manejar, también de pronto el tipo de productos que yo voy a manejar, y no solo para el mismo proceso, sino también para limpieza y desinfección, cómo le voy a dar manejo posterior, ¿cierto? Para que no vaya a lo mismo, a afectar o la parte de los accidentes o la tierra de pronto, el suelo de la zona circundante en la parte de un bosque y demás. Eh, Se habla del estudio administrativo. El estudio administrativo pues tiene mucho que ver con la parte de cómo va a estar diseñada la estructura del proyecto en cuanto a personal. Eso tiene mucho que ver con el talento humano. Entonces, bueno, que soy gerente o que si voy a hablar de un ingeniero como tal, o un administrador, que sigue en la parte técnica, entonces que necesito ingenieros, que necesito operarios, ¿cierto? Que necesito un abogado o un contador, que lo voy a manejar de manera, ese tipo de servicios o de asesoría lo voy a manejar de manera fija o lo voy a manejar por asesoría. Pues la empresa hoy día maneja mucho las asesorías, de hecho los contadores se utilizan mucho, porque el contador le pagan para que lleve la contabilidad, pero el contador no viene a cumplir los horarios todos los días, sino que cobra por llevar esa contabilidad a la empresa, y lo que tienen es una secretaria o una auxiliar contable, que es la que hace el montaje en libros y demás, pues para ahorrar dinero, ¿no? Porque tener un contador tiempo completo, pues que es un profesional todo el tiempo, para el contador muy probablemente no es tan rentable, para la empresa tampoco, porque el contador puede manejar 10 o 20 empresas en el mes, y cada una le va a dar digamos, un pago por su asesoría y por su acompañamiento, sin tenerlo sentado, que él se va a beneficiar de esas 20 empresas, y las 20 empresas no van a tener una carga de cesantías, para fiscales y demás en el pago de ese contador. De hecho, puede utilizar las extras en su casa y va a cobrar lo mismo, pero si lo tienen ahí, cabrá extras al sueldo que hayan pactado de manera inicial. Eso para un ejemplo, con los abogados pasa lo mismo, la asesoría legal. Listo, entonces en el 11 entonces se habla del organigrama, entonces cómo está denotado, si hay relaciones horizontales o verticales, o de dependencia jerárquica, ¿no? Entonces eso también hay que verlo. Estudio presupuestal, entonces bueno, cuánto se me va a ir para cada una de las iniciativas, tanto la montaje de la planta, los insumos, las personas, todo eso va en el estudio presupuestal. El horizonte de viaje, de esto que ya hemos hablado, que tiene mucho que ver con lo que nosotros queramos hacer, ¿no? No es lo mismo una infraestructura de una planta para un centro de acopio o para
una planta de transformación, ¿cierto? Que si vamos a hacer, qué sé yo, una estructura eh, para hacer un cultivo, qué sé yo, de granadilla, de algo así, hay que colocar unos bastidores, una cantidad de elementos, pero pues que tienen una vida útil, que algunos se podrán utilizar para un cultivo posterior y otros definitivamente se perderán en el escenario de la vida útil de esa primera cosecha. Se habla de un flujo de caja también, entonces, ¿qué va a salir? ¿Qué va a entrar? Ahí están los de eso, que ver con los estados financieros y con los valores y las tasas internas de retorno, el valor presente neto y demás, ¿no? Esos valores que están en el flujo de caja se utilizan para aterrizar la viabilidad o no viabilidad económica y en lo que nos va a ahondar en la evaluación, que es el siguiente, el punto 14, nos va a ahondar en definir que después de todo eso ser tan bonito, de estar acomodado y estar aterrizado y que me dio buenos resultados, pues convertirlo en plática también sea viable desarrollando de la mejor manera. Entonces ahí está la evaluación, entonces habla de la evaluación financiera, análisis de sensibilidad, tienen que ver con qué pasa si de pronto cambian los intereses de pronto bancarios si esto tengo algún préstamo, con la parte de definición de pronto, porque pues a veces somos muy idealistas, ¿no? No, es que el cultivo me va a dar 300 cargas en el año, pero entonces usted mira, y en la literatura, las 300 cargas tiene que ver con que ese cultivo que usted tenía era, podía producir esa cantidad de hectáreas entre 180 y 300 cargas. Usted le colocó 300 porque ese suyo va a ser el plus, lo que le digo yo de ponerle unos sentimientos. Usted le va al máximo, entonces uno nunca puede irse al máximo, que ojalá le dé y excelente. ¿Sí? Ojalá no llegan 300, le llegan 320, pero generalmente como eso está anclado a varios factores, al cuidado que se le dé, a la parte ambiental, ¿cierto? A veces hay que quedar muy bien y preciso como los climas como están ahora, se viene una helada y le cambia todo y se le perdieron, qué sé yo, el 20 o 15% de las plantas que se generó, bueno, entonces todo cambia. Entonces, eso es la parte de sensibilización. En caso de que no sea el escenario perfecto, entonces, ¿qué pasaría si a mí se me pierde tanta cantidad de pronto de pronto de cultivo, o si me suben los intereses, o si de pronto se dan una vida, bueno, qué sé yo. Eso tiene que ver con sensibilización. Se habla también de evaluación económica y social. Entonces, ¿cómo impacta de manera positiva o al revés? Que generalmente uno busca la forma de notar el impacto positivo y económico que tiene en la comunidad circundante. Ahí te hablamos más que todo de centros poblados. Las conclusiones, lo que yo les decía, tienen mucho que ver con los objetivos. Entonces, en los objetivos que son los específicos, de esos objetivos específicos que yo me planteé, qué tanto, qué tan bien se llevaron a feliz término en la conclusión de su novedad se lograron. Íbamos a sacar no sé cuántas toneladas de tantos, bueno, entonces se sacaron tantas toneladas. Pero no decimos, íbamos a sacar 300, sacamos 320 chévere, sacamos 280, bueno, no está tan, no es exacto, pero tampoco nos fue mal. Pero ya sacamos 100, porque de pronto esa vaina se nos está dando como en pérdida de acuerdo a la planeación inicial de la proyección económica y financiera. La bibliografía, pues, eso tiene que ver con las fuentes secundarias que utilizamos para el proyecto y los anexos. Entonces, en los anexos van los planos, van de pronto las cosas de la maquinaria, fichas técnicas, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, entonces aquí otra, otra activadora cognitiva. Entonces, un menú muy amplio para los hombres que coordinamos tanto. Actividades cognitivas, descubriendo la realidad. Bueno, entonces vamos aquí a hablar un poco de la identificación del problema. Entonces se habla cómo identificar un problema. Una de ellas es identificar que falta algo.
como lo que le decía, como cuando dice uno, bueno, hay que pasar de aquí a otro lado y no hay un puente, falta el puente. Listo. Contrastar distancias, discrepancias con niveles habituales, normales o estándar, ¿sí? Por lo menos cuando se necesita, hay un, hay un clima de pronto medianamente aceptable para un cultivo específico, pero en los últimos tiempos ha habido como cambios bruscos de temperatura intempestivos, que de pronto se puede mirar un invernadero, bueno, una cosa como eso. Dice comparar los niveles deseables, ideales, referencias de teorías, filosofías, pedagogías y políticas. Mira que hay algo de pronto ahí que no está adaptable, sino es como cuando se plantea una iniciativa de un producto, un bien o servicio, pero de pronto no están adaptadas a las condiciones primordiales para desarrollar un sitio. Lo que pasa por lo menos con el cultivo del caracol terrestre, eso también se da en ocasiones, lo que pasa es también una especie de invernadero, o sea, la humedad y todo se da tanto en el sitio, pero la temperatura no está tan alta, se arma un invernadero para ellos, porque es que además de que se puedan dar todas las condiciones de humedad y demás, usted no los tiene encerrados y pues no se van por la naturaleza, entonces no sería un cultivo, sino que sería una sobrepoblación de determinado carácter, como es el máximo. Eso si usted lo hace, pues como todo caracol, va a andar y a por todo lado, entonces no va a ser cultivo, sino que le va a perder. Establecer previsiones del futuro, pues igual hay que mirar qué elementos pueden cambiar. Apreciar hechos negativos no deseables que se consideran con efectos negativos, por eso se hacen los estudios. Detectar disfuncionalidades, planes, procesos, modos de acción de programas que no se ajustan a las previsiones. De pronto, elementos culturales de explotación de algún producto, bien o servicio, ¿cierto? Por lo menos, un producto que venga del sector agrícola, el mango, cultural. Y resulta que el mango, cuando en los sitios donde hay cosecha, se pone a precio de huevo como cualquier producto que se cosecha, ¿cierto? Y pues como es tan perecedero por la cantidad de azúcar que tiene, pues, casi siempre, como donde se hacen sitios tan cálidos generalmente, pues la descomposición por evapotranspiración es muy alta. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay que buscar estrategias para que no se pierdan todos en la calle o se pierda buena parte de la cosecha, ¿cierto? Entonces, hay que buscar la forma de garantizar la vida del cliente. Entonces, ahí vienen, ay, no, a alguien se le ocurre, no, es que aquí pues, montamos un centro de acopio y montamos una escultadora. Ah, eso puede ser, podría ser una alternativa, ¿cierto? Es una de las formas más fáciles de generar de pronto vida útil en el tiempo, en el caso de ese tipo de proyectos. Listo. Entonces dice, ahí están estas preguntas para ayudar también a aterrizarlo de la identificación y definición de problemas. Entonces bien, ¿existe un problema? ¿Sí o no? Esa es la primera. Pues si no existe un problema, ¿a qué sigue? Si la pregunta es no, pues el resto no, el resto de preguntas son perdidas. Así podría ser como ahí debajito la pregunta uno. Si la pregunta uno es no, no conteste las posteriores. Pero si la pregunta es sí, proceda a la pregunta 2. El segundo, entonces, bueno, bien, diciendo que sí es, que tiene un problema, ¿cuál es el problema? Entonces hay que ser muy juiciosos y escribirlo muy bien. Y ser juiciosos también en la descripción del problema, en decir puntualmente el problema, ¿cierto? Ausencia de proceso de transformación o adecuación para el mango, Tommy, nombre en el municipio tal, ¿sí? O sea, especificar bien. Porque si digo yo el mango, pero cualquier mango y no hablo de la variedad, ¿cierto? De pronto me voy, me abro mucho y amplío mucho, pero eso se me puede hacer un macroproyecto. O no hablemos solo de la variedad, no hablamos de la variedad, sino que hablamos del norte del Tolima o del centro oriente del Tolima. Entonces voy a cobijar con ese proyecto, con ese alcance, voy a
proyectar resolver el problema de 10 municipios, y una de las bases de que a veces de pronto bloquea estos proyectos es la voluntad política de los dirigentes de cada municipio. ¿Qué tal que yo digo que quiero poner un centro de acopio y de pronto adecuación? ¿Y qué tal que el señor de pronto, el alcalde del Espinal actual no quiera? Él lo vea de otra forma. Diga, no, eso no es prioridad para mí. Entonces queda bloqueado. Como comenzó un proyecto de los 10 municipios sin hacer un estudio previo, pues entonces se le convirtió en varios proyectos pequeños, y con el hecho de que algunos de esos no se llegan a salir términos, pues ya el proyecto grande no se materializa porque no se pudo llevar todo al escenario que se quería. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas esenciales del problema? Bueno, entonces hay que mirar qué ocasiona. Bueno, en el caso del mango, es que el mango es un producto altamente perecedero. Se produce en climas muy cálidos por debajo de tales y tales pisos térmicos. Mm, no hay suficiente mano de obra, o, no hay, o la demanda de producto en el mercado no es suficiente para dar un abasto al consumo de mango en las temporadas de cosecha. Cosas como eso. ¿Quiénes están afectados por el problema? Bueno, ¿quiénes están afectados? Los productores, ¿cierto? Las comunidades importantes, porque al componerse los mangos en el piso, no solo genera pérdidas, sino que también genera una alta cantidad de moscas y demás que pueden ser, digamos, nocivas para las poblaciones que tienen casas alrededor de los cultivos, etc. ¿Cuál es la magnitud actual del problema? Bueno, entonces se habla de tantas fincas, tantas personas, de tantas toneladas que se pierden. Esto es magnitud es ponerle un número. ¿Listo? ¿Cuáles son las consecuencias del problema? Bueno, pues que se pierde, que se mejora la calidad de vida de los productores, que se pierde tanto cantidad de producto aprovechable, ¿cierto? Que se genera un impacto negativo en la población circundante, etc. Se cuenta con la información relevante acerca del problema, entonces hay que mirar fuentes primarias y secundarias, ¿cierto? Se llaman a ellos estados del arte de la tesis, y marcos teóricos. Entonces hay que revisar qué hay y qué no hay, qué hay fuentes secundarias, que utilizarlas, y si no tengo que ir a la parte primaria para, mediante entrevistas, interacciones, trabajos de campo y demás, recoger la información que está pertinente. Se dispone de una visión clara y definida del plano geográfico social del problema. Bueno, pues, que tiene el municipio, bueno, hablemos uno al azar, el municipio de Espinal, en la vereda, eh, se llama, bueno, pongámosle La Honda, hay muchas veredas, en La Honda, eh, en El Roble, y en las inmediaciones de tales y tales coordenadas GPS, tantas familias, no sé qué, listo. ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el problema? Entonces, esas dificultades se habla más de elementos externos, ¿listo? Porque yo les hablaba de voluntades políticas, de pronto que hay algunas normas que impidan de pronto desarrollar ciertas actividades para ayudar a mitigar, ausencia de pronto de recursos de la comunidad como tal, o de apoyo gubernamental, bueno, cosas como eso. Listo. Se habla cómo identificar un proyecto. La identificación de un proyecto es el resultado del reconocimiento de una necesidad en la comunidad o una potencialidad que hay en el medio. Eso está claro porque lo estamos hablando desde varias diapositivas. El estudio de un proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema o la forma para aprovechar una oportunidad. Un análisis preliminar de la situación debe permitir un juicio también preliminar de la posibilidad de conectar la idea y una acción. Eso, ahí está la fuente de la cual se extrajo esa posible respuesta a la pregunta. Bueno, entonces tenemos un problema que es el elemento central, que hace la identificación, que tiene unas causas y unas consecuencias. Por eso se habla del árbol de causas y efectos, o la matriz del problema.
Que hay una situación actual con un diagnóstico, sí, que impera en ese problema y que se quiere llevar a una situación deseada. Listo. Entonces, se habla también de que en el diagnóstico se deben revisar unos antecedentes, sí, por eso el estudio de la bibliografía de las fuentes primarias y secundarias, sobre todo las secundarias que habla de antecedentes, características socioeconómicas del medio donde se está en la situación, identificar la zona geográfica, obviamente tiene que ver con las características socioeconómicas, porque estamos hablando de un sitio específico en un municipio, en una vereda, en donde sea. Se habla de una infraestructura física que hay y a dónde se quiere llegar, las causas y consecuencias, bueno, eso ya lo hemos hablado, que se debe llevar un cronograma, por eso el cuadrito que tenemos a mano izquierda, el año 1, 2 y 3, que se pretende desarrollar, que se pretende desarrollar en el tiempo, que hay una administración local y de acuerdo a lo que haya, se debe definir si se le está dando un manejo, qué se está haciendo de manera previa para saber a dónde queremos llegar y por eso va enfocado y apoyado en el cuadro del tiempo. ¿Qué queremos hacer? Por eso el horizonte, no hay que ser muy claros en ese horizonte hasta donde se quiere llegar. Listo. Bueno, esto dado esta diapositiva pues, como actividad preventiva, teniendo en cuenta pues lo que ya hemos hablado, que si estamos bien enfocados, chévere, pero en ocasiones queremos de pronto obligadamente aterrizar que una idea de nosotros se haga realidad sí o sí, sin tener en cuenta los pormenores, por eso hay que ser aterrizados en las distintas etapas del proyecto. Y de otro lado, eh, honestos y coherentes en cada uno de los escenarios. No por salir de pronto de presentar una etapa del proyecto, colocar cualquier cosa que no sea coherente. ¿Sí? Por lo menos aquí en los proyectos que hemos revisado, hay ocasiones que hay, creo que no es el caso de ustedes, ¿no? Pero lo estoy comentando para que lo tengan de referente, de pronto estudiantes que cogen y copian de pronto un estudio financiero, ¿cierto? O un estudio técnico de un proyecto y lo copian a otro. Resulta que obviamente eso se va a notar porque no es lo mismo sembrar granaditos que tomar, ¿cierto? Entonces, los costos, la cantidad de semilla, la producción por hectárea, indica que uno no sea agrónomo, pues el hecho de uno estar en el medio de revisar eso, uno hace un estudio también, digamos, eh, de la bibliografía y demás, y no le hace tampoco neófito, esa gente dio mucha información en la red, y pues también en libros, entonces para que de pronto no vayan a cometer ese error que ha pasado, y pues eso afecta, de una u otra forma, pues nos gusta no hay que realizar una calificación, y pues la idea no es que vayamos a caer en esos errores que son bien delicados y más para el escenario en el que están ustedes pues ya están a puerta de recibir su cartón profesional. Entonces, pues hay que tener hasta las cosas muy juiciositos, entre más juicioso está uno en la siembra, pues mejor va a ser la cosecha, ¿no? Listo. Listo. ¿Hay alguna pregunta en que tú solicitud actualmente en estos minutos que quedan? Listo, mientras si no le ocurre nada, mientras tanto les voy a ir comentando. Ahorita se les envía las presentaciones, no, las invitaciones para las clases de la tarde, que va a ser una a las 2, otra a las 3, otra a las 4, con lo mismo que ocurre ahora, con unos tiempos, unos intervalos de descanso para necesidades fisiológicas y de pronto tomar agüita y hora y demás, de 15 minutos entre una y otra, pues teniendo en cuenta que quisiéramos hacerlas más largas para salir antes, todos ustedes tienen también sus ocupaciones, pero el mismo permite si no encuentros de máximo una hora, pues que todos se requieren también
momentos de hidratación y demás, ¿listo? Entonces, ninguna observación, ninguna inquietud. De todos modos, pues, cualquier cosa tienen opción también para las, si de pronto hay alguna cuestión que se les ocurra ahora, en la casa se puede aclarar en caso de que les pase. Dime, ¿hay alguien por ahí hablando? Es que no es una inquietud acerca de la clase, sino de las sesiones. Yo no he estado recibiendo los links. Sí. Yo Pues, tampoco. bueno, entonces, permítanme un momentico. Eh, a ver, ¿cómo hacemos? Escríbanme por acá, por favor, en el chat, el correo, las dos personas que no tienen el link, para ver si los podemos ahorita revisar y montarlos en el grupo y enviarles el link a nosotros que se van a quedar, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ahí en el chat ya envié mi correo. Listo. Yo también ya le escribí. Esto, otra cosita, profe. Esto es que, como le digo, no sé si hay alguna posibilidad de pronto de que mejore de pronto la calidad del micrófono. Es que casi no se le escucha muy claro. No se escucha. O sea, sí se Eh, escucha, pero no tan claro. Como un poco ya, distorsionado. listo. Hay que revisar porque ocurre lo mismo con todos o solo con el compañero que lo está planteando. Yo Todos. coincido que me También. dan, listo. Esto es como acercarse más al micrófono. ¿Ahí me oyen mejor? ¿Ahí me están oyendo mejor? Sí, hay un poquito mejoró. Pero un poquito. Se escucha como, sí, distorsionado. Sí, distorsionado y como mucha bulla de fondo. Ya. Listo. Vamos a revisar a Como ver. sí, como si uno, como no muy distorsionado, como mucho viento. También. Mira, vamos a ver acá de una vez. A ver qué pasa. Bueno, vamos a mirar entonces calibrar un poquito para las horas de la tarde a ver qué ocurre. Vengan, revisamos aquí antes de que nos corte esto los correos que me comentan acá. Hay uno, dos, tres correos. No, a ver, a ver. ¿Ahí me escuchan mejor, muchachos? ¿O sigue igual? Pues un poquito vuelvo como mejoró un poquito, pero casi que igual, sí. Listo, vale. Vamos a revisar que tocaría también como colocar la bicha acá. A ver si está recibiendo. De pronto,